Estar aquí en este lugar. Y bueno, ya se dieron cuenta, el día de hoy hay algunas cosas que son especiales para nosotros porque se salen del orden normal del desarrollo de los cultos que hacemos. Hacemos un culto especial con el propósito de ayudarles a ustedes, a quienes sobre todo no han creído, a entender un poco mejor, de manera sencilla, lo que es el Evangelio. Quisiera tratar de recordar algunos términos que nosotros utilizamos mucho, los repetimos. Por ejemplo, salvación. Nosotros hablamos de salvación. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Pero ¿salvación de qué? Nos preguntamos. Bueno, ahora en el desarrollo de la enseñanza, usted va a poder aclarar este término. Otro, el concepto de vida. ¿Qué es la vida? Las personas se confunden porque piensan que la vida es la existencia. Hay diferencia entre existencia y vida. Dicho de otra manera, las personas pueden existir sin tener vida. ¿Cómo así? Sí, porque la vida es Dios. El hombre, como oíamos en la participación de los niños, el hombre cuando pecó perdió la vida. La Biblia dice que se separó de Dios. La muerte es separación de Dios. Hay 3 clases de muerte que la Biblia nos habla. La muerte espiritual, que es la separación espiritual, porque la persona no está unida a Dios ahora aquí. Y esa unión es la que Jesús vino a hacer. Y por eso cuando creemos en Jesús, no en una religión, porque las religiones, los hombres no tienen la capacidad de volver otra vez a la unión con Dios o a la reconciliación con Dios. Eso lo hace solo Dios. Eso solo hace Jesús, el Hijo de Dios. La segunda muerte es la muerte que nosotros conocemos mucho. Es la muerte que tiene que ver con este cuerpo, lo que le llamamos la muerte física. Es muerte. Es lo que aparece cada ratico en los diarios, en las noticias. Mataron a alguien, se murió alguien de alguna enfermedad. Esa muerte la conocemos muy bien. Ignoramos mucho la parte espiritual porque no estamos conscientes que quien no tiene a Dios, usted dirá, pero ¿cómo así si Dios está en todas partes? Sí, pero no es así de sencillo. Es la unión. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que está condenado. Y la tercera muerte es lo que la Biblia llama condenación o también perdición. Es cuando eternamente el individuo va a estar separado de Dios. En este orden, usted es un ser eterno. Usted no depende de este cuerpo. El día que este cuerpo deje de existir, usted sigue existiendo en algún lugar del infinito universo. Solo hay 2 lugares. Los que creen en Cristo Jesús van a estar con Cristo Jesús. Los que no creen en Cristo Jesús, los que no quieren estar y tener relación con Cristo Jesús, pues sencillo, no la tendrán y estarán separados de Jesús. Desde ahí y para siempre. Están ahora, lo estarán después que mueren, que salen de este cuerpo, y lo estarán eternamente. ¿Se ve? Entonces esa es la idea. Frente a eso, ese es el verdadero problema. El verdadero problema no es que nosotros nos enfermemos físicamente. El verdadero problema no es que nosotros muramos físicamente. El verdadero problema es que nosotros somos seres eternos y la muerte eterna es algo horrible. Horrible. Y a eso Dios le llama condenación. En la introducción de nuestro estudio esta mañana, entonces, el amor de Dios el Padre se expresa ofreciendo a su Hijo Jesús para que Él solucione el verdadero problema de nosotros. ¿Cuál es? El
estar separados eternamente, el no estar en la presencia de Dios, el no tener a Dios ahora y para siempre. Entonces, el pecado fue lo que separó al hombre de Dios. ¿Y qué viene a hacer Jesús? Quitar el pecado. Al quitar el pecado, quita la razón por la cual estamos separados y quita la condenación. Quita entonces esa separación y vuelve otra vez a unir al hombre con Dios. Jesús entonces vino a quitar el pecado, a quitar la condenación, la separación ¿de quiénes? De todos aquellos que creen en Él. Esta palabrita es muy importante. Muy bien, para darles vida eterna. ¿Recuerdan? La palabra muerte significa separación. Y vida, lo contrario, unión. Muerte, separación. Vida, unión. Vida es estar unidos con Dios. Otra vez, es posible que usted exista porque existe. Usted comienza a existir a partir del momento de la concepción. Usted es un ser humano eterno. No depende de su cuerpo, pero la vida sí depende de que usted crea en Cristo Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El amor de Cristo entonces se expresa, miren, una cosa es el amor del Padre y otra cosa es el amor del Hijo, Jesucristo. El Padre nos regala a su Hijo amado, lo que más ama. Prefiere al ser humano pecador, prefiere al hombre que se enemistó con él, prefiere al hombre que siguió a su enemigo, que se le reveló a él en los cielos, en lugar de preferir a su Hijo. Y se interesa realmente en nosotros para sacarnos de la condición pecaminosa. Ahora Jesús también nos ama, actuando como el Salvador, y para ello tenía que tomar la misma naturaleza de nosotros, sin dejar de ser Dios. Hay una expresión que vemos en la Biblia que es el Hijo del Hombre, como lo vamos a ver ahora. Significa que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre para venir a solucionar el problema de nuestros pecados. El verdadero problema del ser humano es ese. Y hay otra figura que utiliza aquí, es que Jesús, así como Moisés levantó la serpiente allá en el desierto, en el libro de Números nos cuenta esta historia, Jesús fue levantado en una cruz para que todos aquellos que miremos a Jesús, que le veamos y creamos en Él, entonces seamos salvos de la muerte que trajo el pecado. Entonces, en primer lugar, las acciones divinas a favor del hombre en amor, las acciones divinas del amor de Dios a favor de nosotros. En San Juan capítulo 3, versículo 13, dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del hombre que está en el cielo. Ese juego de palabras indica que Jesús, cuando vino aquí a la tierra a hacerse hombre, a tomar un cuerpo a través de la Virgen María, Jesús bajó del tercer cielo a la tierra para tomar ese cuerpo, y después que hizo su sacrificio perfecto, después que murió por nosotros, resucitó. ¿Y para dónde se fue? Para allá mismo, al lado de su Padre, pero ahora ya con un cuerpo. Jesús está sentado a la diestra del Padre con un cuerpo glorioso, con un cuerpo humano que Dios se lo engendró en el vientre de María, la madre del cuerpo de Jesús. ¿Correcto? Porque no es la madre de Dios, porque Dios no tiene origen,
No, Dios no tiene principio ni tiene fin. Ella es la madre del cuerpo que el Señor le engendró en el vientre de ella. Si estamos, Jesús tiene dos naturalezas. La naturaleza divina que siempre ha tenido, porque siempre ha sido Dios y siempre lo será. Pero Él, para poder salvarnos, tuvo que tomar una naturaleza nueva, que esa naturaleza podía morir. Y por ella, y por medio de ella, realizó el sacrificio a nuestro favor. Y el versículo 14 y 15, ¿me acompañan leyendo? De San Juan, dice así: y como Moisés levantó en el desierto para que todo aquel El libro de Números nos dice que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevaba por el desierto, y para que las mujeres judías no tuvieran que cocinar, Dios les mandaba un pan, un maná, una comida especial todos los días. Todos los días el pueblo solamente salía y recibía la comida y listo. ¿Y sabe qué pasó con estos judíos, con estos hebreos, con este pueblo de Israel? Comenzaron a murmurar contra Dios y a decirle: ay, pero esa comida todos los días lo mismo, todos los días lo mismo, ya estamos aburridos. Cuando era una provisión especial de Dios para ellos mientras estaban pasando el desierto, y se rebelaron contra Dios. Y Dios entonces le mandó una plaga. Normalmente en el desierto hay unas serpientes que son muy peligrosas, son muy letales, son muy venenosas. Están metidas dentro de la arena. Y lo único que sale, que ella saca, es los ojos y la lengua. No se ven las serpientes. Ni siquiera los animales en el desierto las ven. Y menos entonces el ser humano. Y cuando ellos iban caminando por el desierto, lo que ocurría era que las serpientes venenosas los mordían y morían. Y Dios, la plaga fue que abundaron muchas serpientes y por eso muchos murieron. Entonces el pueblo le pidió a Moisés que por favor orara a Dios para que les quitara la plaga de serpientes. Entonces Dios mandó a Moisés que hicieran en bronce una serpiente y que la levantaran, y que si a alguna persona era mordida por esa serpiente y miraban la serpiente de bronce, no morían físicamente. Esa acción es representación de lo que Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, vino a hacer. Todos los seres humanos somos pecadores. Todos los seres humanos necesitan mirar a Jesús, creer en Jesús. No para salvación física, porque tenemos que salir de este cuerpo. Este cuerpo está dañado por el pecado, sino para salvación de nuestra alma y de nuestro espíritu y de todo nuestro ser. Entonces, la salvación espiritual es el enfoque de Dios para nosotros. Por esa razón, Jesús vino a darnos vida eterna. ¿Eso qué significa? ¿Recuerdan que la palabra vida significa? Significa unión. La palabra vida eterna significa que cuando creemos en Jesús, la unión tuya con Jesús será para siempre. Un hombre hecho eterno necesita una vida que no fenezca, una vida que no se acabe. Y esa es la vida que Jesús le da al ser humano que cree en Él. Cuando creemos en Jesús, entonces Jesús nos otorga su vida, su persona, para estar con Él para siempre.
La letra C, Dios dio a su Hijo unigénito para darnos vida eterna. Este versículo sí es bien conocido. Vamos a ver si lo recordamos juntos sin mirar la pantalla. Porque de tal amó que ha dado. Tan grande, tan inmenso es el amor de Dios hacia nosotros, que tomó a su Hijo y nos lo regaló, lo entregó como un regalo de amor por nosotros. Y ese regalo de amor implicaba que Jesús tenía que ocupar el lugar de nosotros, de condenación. Jesús se subió a la cruz para poder llevar nuestros pecados. Tanto así, si recuerdan ustedes que una de las palabras del Señor Jesús ahí en la cruz, ¿cuántas palabras fueron? ¿Sí recuerdan? Fueron 7 palabras. Y una de esas palabras fue: Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios había puesto el pecado de todos nosotros sobre Él y castigó el pecado de nosotros en Jesús. En eso consiste la fe, que tú decidas creer, poner tu confianza en eso que Jesús dice que hizo y que es constatable que hizo, y que es constatable que lo que Él dice es verdad, porque todo lo que Dios dice en su palabra es constatable científicamente como un hecho real. Dios no ha mentido, Dios no mentirá. La mentira no hace parte de su esencia divina, es contraria a ella. Y las pruebas son reales. Nosotros podemos constatar que lo que la Biblia dice, las ciencias lo pueden verificar. La letra D, Dios envió a su Hijo para salvar al hombre. Ahí el término mundo vamos a quitarlo, o vamos a reemplazarlo por hombre, porque uno de los usos de este término es el hombre. El término mundo a veces se refiere a las personas y a veces se refiere al sistema de vida que controla a las personas. En este caso, Jesús no vino a salvar al sistema que controla, sino a las personas que son controladas por el sistema de vida que también se llama mundo. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvarlo. Jesús vino a salvar al hombre. A salvar al hombre. ¿A salvarlo de qué? A ver, vamos a recordar. ¿A salvarlo de qué? ¿Cuál es el problema del hombre? El pecado. El pecado. No, el Señor Jesús vino a salvar de la crisis económica que las personas tienen. Es verdad que a Dios le importa la economía tuya. El Señor vino a salvarnos de una enfermedad física, de alguna cosa. Es verdad que a Dios le importa, pero también es verdad que Dios es consciente de que cualquier situación que vivamos en esta vida pequeña y momentánea es un problema momentáneo y hay soluciones momentáneas. A veces no hay soluciones momentáneas, pero el problema eterno del hombre sí es su verdadero desastre. Y por eso la solución tan grande para un problema tan grande. Dios se entregó a lo más grande, a lo más preciado que Él tenía, su propio Hijo, para quitarnos el problema. Pero hay una condición, y aquí es donde se determinan las cosas. Hay un remedio, el remedio es Jesús, el remedio es la muerte de Jesús, el remedio es el perdón de Jesús, el remedio es la redención que Jesús vino a realizar, la propiciación, todas las obras que Jesús realizó.
Ya está, el remedio ya está aplicado, pero hay una condición y es creer. Para ello quiero pedirles que me acompañen leyendo estos 3 versículos en serie. Dice así: para que todo aquel no se pierda, entonces se necesita creer. Creer. ¿Qué es creer? Creer es convencerse de que lo que Dios le está diciendo a usted, así es. Y es una decisión suya. Usted decide qué cree. ¿Qué cree? Ahora, lo que Dios hace en la Biblia es presentarnos los argumentos. Miren ustedes, los seres humanos creemos cosas tontas. Dios viene y nos presenta el argumento y nos dice: mira cómo creé los cielos y la tierra, la vida y todas las cosas. Pero llega alguien y se para y dice: no es así. Es que nosotros venimos del mono. Y todo el mundo cree que venimos del mono. Otro se para allá al frente y dice: no es así. Hubo una explosión y toda la vida que hoy hay es el resultado de esa explosión. Ahora, científicamente, el mono no puede darnos origen y esa explosión no nos puede dar la perfección que existe en el universo hoy. Eso no es científicamente constatable. Lo que sí es científicamente constatable es que esta creación perfecta, impresionante, tiene que tener un creador inteligente y capaz de hacer las cosas. Y Dios ha sido el único que a través de la historia nos ha mostrado que ha sido capaz y que es capaz y que es el único Dios. O sea, que los hechos científicos para demostrarnos que lo que Dios dice es real, están. Tienes que leer la Biblia, tienes que mirar la Biblia. Porque la Biblia es el argumento de Dios para convencerte. Sin la Biblia no puedes creer verdaderamente. Entonces Dios te está convenciendo con argumentos verdaderos. ¿Qué tienes que hacer tú? Hombre, aceptar que Él tiene razón. Que Él tiene razón. Y por lo tanto, comienzas a confiar que lo que Él dice que hizo por ti es real. Es real. Que cuando Él dice que Él colgó allá en la cruz a su Hijo para derramar su sangre, para con esa sangre quitar el pecado, entonces yo confío que es así. Porque Dios no miente. Porque Dios no miente. En estos días me gustó mucho que sacaron en varias páginas los argumentos científicos de la muerte de Cristo, desde la perspectiva científica. ¿Qué fue lo que pasó con el cuerpo físico de Jesús? ¿Cómo fue que murió al cargar el pecado? ¿Cómo quedó su cuerpo? Desfigurado por todo el maltrato que le dieron los soldados, por todo lo que pasó llevando el pecado de todos nosotros. Qué bueno eso. Pero qué bueno es que tú decidas creer, confiar totalmente en la única acción que puede quitar tus pecados, que es lo que Jesús hizo 2000 años y pico atrás. Y depender de eso. Las religiones entonces son formas humanas de cómo solucionar el pecado, lo cual no lo van a solucionar. El hombre no lo puede solucionar. Pero la fe también involucra obediencia. ¿Quién cree
una de las cosas que va a hacer es que va a obedecer a Dios. Creer en Dios indica obedecer, no a un sistema religioso, no a un líder religioso, sino a Dios. Número 3, bueno, no nos gusta muchas veces que nos adviertan las consecuencias, ¿cierto? Porque a veces nos dicen los papás cuando estábamos niños, no te subas ahí porque te vas a caer. Y entonces, no ve. Y no nos gusta que nos den las consecuencias. Yo recuerdo, estaba muy niño, me dejaron al cuidado de un tío político. Mi tío político me dijo, Jesús, no te metas allá en esa basura porque te vas a cortar, te va a pasar alguna cosa. Y no hice caso. Un clavo me atravesó mi pie. Después tuve que llevar el dolor horrible de el puyazo, las vacunas, las inyecciones, porque podía causarme problemas. Así somos los seres humanos. Pero Dios, sin embargo, nos advierte cuáles las consecuencias que vienen para una persona que decide no creer, que decide rechazar la oferta de salvación que Dios le da. Bueno, San Juan, capítulo 3, versículo 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Qué significa perderse? Bueno, solo hay un lugar que va a quedar sin ser destruido. Toda esta tierra que ves, todo lo que ves hacia arriba, las estrellas, todo esto va a ser quitado, va a ser aniquilado. Y solo va a quedar un lugar donde los seres que creen en Dios van a estar. Se llama el cielo. O la Nueva Jerusalén, que es una ciudad donde Dios va a llevar a todos los que creen en Él. Y los que no creen, hay un lugar horrible. Horrible. Es un lugar que la Biblia tiene varios nombres: infierno, lago de fuego, lugar de condenación, lugar de perdición, porque la idea es esa, que aquellas personas que no van a estar allá con Dios deciden voluntariamente estar en el lugar donde Dios preparó. Ahora, Dios no preparó ese lugar para nosotros, los seres humanos. Dios preparó ese lugar para el diablo y sus ángeles que se rebelaron contra él. Y para castigar su rebelión, Dios puso ese lugar que se llama lago de fuego. Allá van a estar después del juicio del gran trono blanco el diablo, sus ángeles y todos aquellos que le siguen. ¿Se dan cuenta a dónde termina el asunto? Así que la palabra perdición significa eso. Eso es como el lugar donde aquello que se pierde se echa. El lugar donde aquello que decide perderse se bota allá. Solo van a haber dos lugares en la eternidad. El lugar con Dios. Dice que hay una ciudad donde vamos a estar todos aquellos que creemos compartiendo con Él por la eternidad. Y todos aquellos entre nosotros también. Es una ciudad hecha de materiales maravillosos. Termina Apocalipsis hablando de calles de oros, mar de cristal, hay una cantidad de cosas hermosas. Y el cuerpo de nosotros no necesitará 2.300 kilómetros hacia arriba, hacia los lados, es cúbica. No necesitaremos vehículo porque tendremos un cuerpo poderoso para transportarnos en medio de eso. Tampoco necesitaremos comida. De vez en cuando podemos comernos un poquito, ya no tendremos necesidad de comer. Tampoco nos vamos a enfermar. ¿Alguien más recuerda qué otra cosa nos va a pasar? Ya no vamos a tener que llorar por cosas, porque no habrá llanto, no habrá ninguna razón. Ahí sí vamos a experimentar la felicidad absoluta y completa. Ese es lo máximo que experimentaremos.
Y ahí está el versículo, no se pierda, el término perderse. ¿Sí estamos? La segunda consecuencia es condenación. Hay dos condenaciones que todo ser humano tiene que pasar. Jesús llevó la mía. Jesús cargó mi condenación, mi pecado. Él lo llevó ahí en la cruz. Pero si yo no creo, entonces me toca a mí llevarla. ¿Cuándo? Pues si rechazo la oferta de Jesús, la oferta de Dios, entonces tendré que verme nuevamente con Jesús, pero ahora en un juicio que la Biblia llama el juicio del gran trono blanco, para recibir la sentencia. Bueno, tú no quisiste creer en mí, tú no quisiste aceptar la oferta de salvación. Por lo tanto, tienes que ir donde aquellos que se han rebelado contra mí. ¿Sí estamos? Y los seres humanos allí en ese juicio van a recibir dos clases de condenación. Uno, condenación por no haber creído, y condenación por las acciones que realizaron durante toda la vida. Durante toda la vida. Todo lo malo va a aparecer ahí. Vamos para la letra C. Otra consecuencia de no creer, dice el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz, o sea Jesús, que es la luz, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras, no sean reprendidas. Los seres humanos tenemos solo dos opciones. O nos dedicamos a pecar, a hacer lo malo, o vamos a Jesús, para que Jesús nos arranque de lo malo, nos santifique. Jesús está llevando a los cielos una iglesia perfecta, santa, sin arruga. Él está perfeccionando a aquellos que vamos a compartir con Él por la eternidad. Y los que creen en Jesús están en este proyecto, Cada día tenemos la meta de mejorarnos, de avanzar, no en relación a otros, sino en relación a mí mismo. Cada día debo ser mejor, más parecido a Jesús, a su santidad, a lo que Él me pide. Y por último, la persona que rechaza a Dios tampoco va a practicar la verdad. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Otra vez, solo hay dos opciones: verdad o mentira. Los que creemos en Jesús, entonces vamos a Jesús para practicar la verdad, para vivir la verdad, porque Jesús es la verdad, porque Dios es la verdad. Y la verdad es lo que Él dice allí, no es lo que a mí me parece, no es lo que a otro ser humano le parezca, porque todo hombre es mentiroso y el único veraz es Dios. Por lo tanto, la persona que rechaza a Jesús también rechaza vivir como Jesús le ordena que viva. Y lejos de vivir la verdad, entonces vive un mundo de mentira, de ilusiones, y no actúa según Dios. Conclusión: Dios el Padre nos ha regalado, nos ha entregado a su Hijo, para que su Hijo nos dé vida eterna. Dios el Hijo se hace hombre para quitar el pecado con su sacrificio. Recuerde, Dios no muere. Como Dios, Jesús no podía morir. Como hombre sí, murió sin pecado para quitar nuestro pecado. Y número 3, Dios exige al hombre que crea en su Hijo para recibir la salvación y vida eterna. Te pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu decisión frente al amor de Dios?
Yo tuve el privilegio de tener abuelos que me llevaban a la iglesia desde pequeñito y yo creía que era creyente por ir a la iglesia. Pero resulta que llegué a mi pubertad y comencé a vivir como vive cualquier persona que no ha creído en Jesús. Mi abuela me daba una tanda de lengua, una sermonadera, pero hasta que un día Dios utilizó, recuerdo mucho, a un hermano y me confrontó. Llegué a mi casa y tuve que caer de rodillas delante de Jesús, delante de Dios, en mi habitación, solo, Dios y yo, y decidir, Señor, te creo, te creo. Y le recuerdo que yo tenía miedo, porque ¿qué van a decir mis amigos? Y le huí a mis amigos. Tenía miedo, pero no hay una cosa más maravillosa que tener a Jesús en mi vida. Esa unión con Jesús es la que hace que cualquier cosa que enfrentemos en esta vida sea pequeña. No hay gigantes para Jesús, no hay imposibles para Jesús. Él ha llevado mi vida hasta aquí de manera especial, a pesar de mí. Y estoy seguro que contigo también puede. Dios, gracias porque has hablado tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo tiene el poder para convencer a cada cual de acuerdo a tu propósito santo y soberano. Gracias por las personas que has traído esta mañana para oír tu palabra de diferente manera expresada. Gracias por tu iglesia. Y gracias, Señor, también por darnos el gozo de estar aquí. En Cristo, amén.